Sí, primero que nada, damos la bienvenida al doctor Julio Wilfredo Guzmán Jara, que es abogado y expresidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú. Le agradecemos su tiempo y comenzamos con la primera pregunta. Anteriormente se han visto proyectos de ley como la de criminalidad sistemática, terrorismo urbano o también la nueva tipificación de organización criminal, ¿no? Pero parecen que estas normativas y cambios han favorecido al alza de la criminalidad o de plano no hemos visto un beneficio real a partir de estas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas promulgaciones si no hemos visto resultados o en todo caso a quiénes les benefician estos cambios? Sí, en relación a que se han venido dando normas y varias por parte del Congreso de la República en alianza con el Poder Ejecutivo, debemos decir que varias de estas normas se han orientado a favorecer la criminalidad. Por ejemplo, hace algún tiempo se dio una norma que variaba la que estaba correspondiendo a la investigación preliminar, la cual debería contar con detención. Eso fue derogado por el Congreso. Impresionantemente, increíblemente, el Congreso ha vuelto al estadio anterior, es decir, que en la investigación preliminar puede existir la detención. Y así podríamos comentar varias, como el caso de la organización criminal que está contemplado en el artículo 317 del Código Penal. Es decir, no hay una responsabilidad única de este gobierno. El problema viene desde antaño. Yo diría desde hace 60 años, los distintos gobiernos no han tomado en cuenta, incluido el Congreso de la República, de tomar políticas públicas para eliminar la criminalidad o para por lo menos disminuirla, y que eso tiene varias aristas. No es solamente un tema de ley. Si hablamos de normas, la Constitución Política del Perú establece tres ámbitos de la administración de justicia y la persecución criminal. Está el artículo 138 que indica que es el poder judicial, es decir, los jueces, quienes van a perseguir o sancionar a través de sentencias gravosas el delito común o la organización criminal. Ahora, ¿quién investiga ello? Está a cargo del Ministerio Público, lo que conocemos como las fiscalías, pero la competencia real, y esto está contenido en el 158 de la Constitución, pero la competencia específica para el tema de prevenir, investigar, combatir la delincuencia común y organización criminal está a cargo de la Policía Nacional. Esto establecido en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú. Entonces, le escucho la siguiente pregunta. Gracias. Entonces, con lo que acabo de explicar, es una suma de varios factores que nos lleva a una situación actual, ¿no? Que tenemos, en la que también está incluida la policía, fiscalía, todos ellos. Por supuesto que sí. Hay una sumatoria que nos ha llevado a esta situación nacional de terrible inseguridad, de prácticamente sentir los ciudadanos que no se nos protege. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, ¿quién es competente? Mayormente la policía, claro. También hay competencia del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y locales, pero fundamentalmente la seguridad ciudadana está a cargo de la policía, además del orden interno, de hacer prevalecer la ley, de proteger el patrimonio público como el privado y sobre todo proteger a los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Que el Perú no tiene una inversión financiera adecuada para combatir la criminalidad. Este momento, hoy día, tenemos 4.027 millones de soles para el tema de la seguridad ciudadana. El año 2023 y 24 no se llegó a ejecutar todo el presupuesto, casi sí, 92, 95%, pero ¿cómo es que no se va a ejecutar todo el presupuesto? Y en realidad necesitamos mucho más recursos. ¿Para qué? Entre otras cosas, para tener comisarías básicas, comisarías especializadas,
en todo el territorio nacional, que no están equipadas adecuadamente. Por otro lado, no contamos con el personal necesario. ¿Cuántos policías existen hoy en el país? 133.000, que significaría que están protegiendo a 250 ciudadanos cada policía, dado que el Estado reconoce que en este momento en el Perú vivimos 35.500.000 personas. En realidad vivimos más porque hay mucha gente, sobre todo en la zona andina, amazónica, que no están documentadas. Entonces debemos bordear más de 36 millones de habitantes. ¿Qué sucede? Requeriríamos de 250.000 policías. ¿Quién es responsable de ello? El gobierno central, el ejecutivo, de no haber previsto, no hemos preveído llegar a estas condiciones de enorme criminalidad. Otro factor, se ha permitido el ingreso sin control de muchos extranjeros y dado que nos han traído mucha delincuencia, prácticamente organizaciones de naturaleza criminal en el orden internacional, como Tren de Aragua, por ejemplo. Ahora, otro factor, no se invierte adecuadamente en inteligencia. Deberíamos tener helicópteros que hagan la persecución por aire inmediatamente ante sucesos gravísimos de extorsión, explosión de bombas, granadas, uso de arma militar. ¿Qué hemos hecho? No hay inversión al respecto. Y la inteligencia tiene que ver con tecnologías. Ahora no es difícil, con las tecnologías adecuadas, poder ubicar esos teléfonos. ¿Cómo es que dentro de las cárceles se puede permitir todavía llamadas extorsionadoras? Eso es grave, eso falta, como le digo, de tecnologías adecuadas. No tenemos una policía forense, es decir, que investigue científicamente el tema criminal, sobre todo las organizaciones criminales, pero también el delito común. ¿Y no le parece sumamente extraño, terrible, que por un robo de celular la pena es de 20 años o más y ante el hecho de los homicidios o asesinatos calificados, las penas son menores? Entonces, ¿qué clase de legislación tenemos? Acá está fallando el Congreso de la República, favoreciendo el tema de las organizaciones criminales, de los delitos comunes. Por otra parte, ¿acaso no es verdad que dentro del Congreso y dentro del Ejecutivo existe profunda corrupción, tremenda corrupción? Es decir, el propio crimen organizado se ha internado en el Ejecutivo y también en el Congreso de la República, y combatir eso es mucho más complejo. Pasa por una tarea del Perú de ordenar el tema de la participación política, el tema de la formación desde la primaria, secundaria, en los estudios superiores, de que los peruanos tenemos que estar preparados, capacitados, debemos mantener el orden, y yo creo que en el propio seno de la familia muchas veces no se cultivan valores, principios, y eso va a ser uno de los factores también para orientar a la juventud que por otra parte no tiene empleo, no tiene trabajo, termina en el mundo de la drogadicción, termina en el tema del delito común y de la organización criminal. Entendido, doctor. También mencionó que también tiene parte de la culpa del Poder Legislativo y justamente han sacado una nueva normativa que ha sido el cambio del decreto legislativo 1186 respecto al uso de armas de fuego contra criminales en situaciones de flagrancia. Sin embargo, tengo entendido que ya existía una ley en la que se justificaba el uso de armas en caso de defensa personal. Entonces, ¿cuál vendría a ser la mayor diferencia? ¿Y si es esta una medida realmente efectiva o solo es otra declaración populista? Eh, en efecto, ¿qué tenemos de manera contundente? Legisladores y asesores de su entorno que no leen, que no conocen la norma, no están preparados y dan normas como la que señala, que ya existen, es decir, sobreponen una norma a la otra y no hay grandes diferencias.
Acaban de darse la ley que todavía no ha sido aprobada respecto al uso de armas de choque electrónico para el uso de serenos. ¿Los serenos tienen competencia para esto? Constitucionalmente no. Existe el decreto legislativo 1267 sobre la autonomía, sobre la competencia de la Policía Nacional al respecto. Entonces hay una ignorancia de parte del legislador, un desconocimiento, y creen que, por ejemplo, con una ley que va a permitir el uso de este tipo de armas de choque eléctrico, evitar la delincuencia. ¿Cómo puede pensarse de esa manera ante el delincuente que tiene un arma de fuego, que apenas el sereno, que no debería utilizar este tipo de elemento, le va a disparar, le va a causar la muerte? ¿Acaso el delincuente va a tener algún parámetro de no usar el arma de fuego cuando le están apuntando con un arma que no le va a causar mayor consecuencia? Es natural, ¿no? Entonces, eso pues nos denota la incompetencia, la negligencia, la incapacidad de nuestros legisladores. Claro, o sea, expone más a los ciudadanos al final. Y Efectivamente, como ya claro, lo he dicho, existe el decreto legislativo 1267, donde está todo el desarrollo de la competencia de la Policía Nacional, que además del orden interno, la seguridad ciudadana, el resguardo del patrimonio público y privado, la seguridad de los ciudadanos, el perseguir, el prevenir, el investigar, el combatir el crimen organizado y también al común, está a cargo del control y de la custodia de las fronteras. También esa es su responsabilidad, pero ¿cuánto de eso puede realmente desarrollar una policía que no cuenta con el equipamiento, donde el parque automotor, vehículos, motos, muchas de ellas están malogradas, no se arreglan, son desfasadas, no pueden cumplir realmente su misión, no cuentan con la gasolina, el petróleo? En mi condición de abogado yo le puedo comentar, normalmente le van a pedir para la gasolina, la policía es tremendamente corrupta también. Yo diría como una cuestión central que requerimos reorganizar, que la Policía Nacional, reorganizar el Ministerio Público, organizar el Poder Judicial, son todavía instituciones tutelares de la Administración de Justicia, pero donde hay tremenda corrupción, mucha corrupción, y para defendernos de este flagelo, lo único que compete es la reorganización, pero creo que reflexivamente que este gobierno no va a hacerlo, ni está en la capacidad de hacerlo. Tendremos que esperar un poco más, seguramente, a las elecciones para el próximo gobierno del 26. concuerdo. Y también es preocupante, ¿no? El nivel de qué tan arraigada está la corrupción en el país. Y justamente eso viene mi siguiente pregunta, ¿no? De que este nuevo cambio, la reciente normativa puede ser un peligro, porque como mencionó la presidenta Dina Boluarte, ella mencionó el uso de armas en casos de flagrancia, pero esto implica que no se restringe únicamente a casos de defensa personal. Y eso se suman también los casos de corrupción dentro de la policía, ¿no? Que pueden cambiar fácilmente los informes, justificando el uso de armas, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo van a conllevar esta normativa? Si realmente era un cambio necesario o si esto abriera puertas a más casos de abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza, ¿no? Como ocurrieron en las manifestaciones. Yo creo que la propia, yo creo que la propia presidenta, la señora Dina Boluarte, que estamos atravesando esta gran inseguridad ciudadana. Ella cree que hablando ahora todos los días y erróneamente también piensa que indicándonos a todos los ciudadanos sobre el cuarto de guerra, una utilización militar, se van a resolver los problemas, nada más lejos de la realidad. La señora vive en otro mundo. El tema es contundente, es claro.
ella no tiene idea de lo que está pasando. No tengo en realidad en este momento la cifra, pero para el 31 de marzo habían asesinado cada 6 personas cada día. Ya bordeaba para ese momento más de 550 personas. Entonces, ¿cómo podemos tolerar? Como mencioné anteriormente, si realmente era necesario este cambio en la normativa respecto al uso de armas de fuego, qué riesgos conlleva o si esto va a abrir más puertas a casos de abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza. Mire, ya existe normativa respecto al uso de armas de fuego. En realidad, eh, eh, es normal que el Estado, es decir, nosotros los ciudadanos, tengamos normas de defensa. Y el uso de armas de fuego corresponde a la Policía Nacional ante la inminencia, ante el delito que está por cometerse. Eso existe. Ahora, se pretende normar, se está normando, pero yo creo que lo único que se está haciendo es hacer un poco de ruido, un poco de bulla, en la pretensión de que no existía. Lo que este gobierno y el Congreso dan a entender que solamente se trata de un tema normativo, de orden legal, y le reitero, no es ese el único asunto. La ley es importante, ya existe. Por ejemplo, le comentaba que el propio Código Penal se indica lo que es una organización criminal, ya eso existe, se indica que es el delito común en sus diversos matices o tipos penales. Lo que necesitamos es cómo combatir los mismos, más allá de la norma, que naturalmente puede perfeccionarse, pero vamos a resolver el problema solo con normativa, vamos a resolver el problema indicando, por ejemplo, que debemos salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del convenio de San José, de la Convención de San José en materia de derechos humanos, y que el Perú debe dar como ley la pena de muerte. ¿Vamos a combatir el delito a través de eso? No. Y lo que los ciudadanos no conocen generalmente es que si nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si denunciamos la Convención sobre Derechos Humanos de las Américas, significa que el ciudadano, usted, yo y cualquiera, cuando no tenemos justicia en el Perú, a través de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los distintos etapas de la Administración de Justicia que pueden llegar a un primero, segundo nivel del juzgamiento, puede llegar a una casación, a una acción de amparo, a un agravio constitucional, incluso que el Tribunal Constitucional no nos favorezca, podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si nos salimos de ahí, no podremos obtener justicia luego en la jurisdicción internacional. Eso es lo que los ciudadanos no comprendemos y todos decimos sí, que haya pena de muerte, que con eso se va a terminar. Eso es falso, pues. Eso no es real, porque significaría que quedaríamos desprotegidos los ciudadanos
de la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana, ya no podríamos y solamente estaríamos sometidos a la justicia peruana, que como ya le he comentado, normalmente es corrupta, normalmente no administra la justicia adecuadamente. Claro, pero todos estos sentimientos surgen a partir de la impotencia de la gente, ¿no? Casos de corrupción, que también lamentablemente lo que ocurre es que si se atrapan a criminales, pero la fiscalía los libera, entonces ¿hay alguna manera de contrarrestar esta situación de la liberación de criminales por parte de la fiscalía? ¿O tiene que ser una reestructuración a nivel macro, muy necesaria? Como le comenté, no es solamente la fiscalía, eso es lo que usa la presidenta de la República y los políticos. Sí es verdad que hay fiscalías totalmente corrompidas y me consta como abogado litigante que terminan no investigando, archivando casos evidentes con condiciones criminales. Eso es real. Pero lo que no se nos dice todo este último tiempo es que la propia policía hace negociación con el delincuente común que empezó robando un celular, consumiendo droga, y le cobran para soltarlo. Eso no nos cuentan. Esa es una realidad tremenda, permanente. Entonces, que no nos vengan a engañar, pues que es el Ministerio Público, también tiene su parte, pero igual tiene la Policía Nacional. Usted no ha visto en estos días, y no voy a mencionar porque es un tema político, que acaban de separar a un fiscal después de haber hecho una persecución a una política del Perú, que evidentemente ha recibido dinero de las empresas transnacionales, de banqueros peruanos, de forma ilícita y no acaban de separarlo y el propio, los juzgados supremos han devuelto el tema a la investigación preliminar o preparatoria. ¿No ha escuchado eso? Por supuesto, el caso más reciente con José Domingo Pérez. Que le piden plata al Perú. Mi siguiente pregunta tiene relación con esto de que cómo podríamos combatir entonces estos casos de la corrupción entre la policía si ellos mismos también tendrían que estar luchando contra la inseguridad, corrupción, delincuencia. Bueno, combatir la corrupción dentro de la policía tiene su complejidad, pero es algo que sí se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Y eso pasa por una reorganización. Por ejemplo, hay que ver nuevos mandos, ¿no? La jerarquía policial, identificar a los policías que sí cumplen con las normas, sacar de la policía a todos aquellos que cometen delitos. ¿Acaso no somos testigos de que hace poco incluso un policía fue abatido porque era parte de una organización criminal? Entonces, la reorganización pasa por mayores recursos, equipamiento, una política interna dentro de la Policía Nacional, un control permanente, porque exista a lo interno de la Policía Nacional grupos de investigación permanente, por dar una mayor calificación a la policía y seguramente por mejorar también sus remuneraciones, que ya no son tan malas como antes, pero que probablemente requieran de mejores ingresos también la policía. Por otro lado, también cómo los protegemos con normas que impidan que el delincuente común o el delincuente organizado fácilmente atente contra la vida de la policía. Y la siguiente pregunta vendría a ser si necesitamos nuevas leyes o solamente deberíamos ya usar las ya existentes. ¿Me puede volver a preguntar? No le escucho bien. Por supuesto, la siguiente pregunta es respecto a si necesitamos nuevas leyes o normativas o solamente el uso de las ya existentes, pero que se cumplan.
En primer lugar, necesitamos, por eso le hablaba del nuevo gobierno, derogar las últimas leyes que favorecen la criminalidad que ha dado este Congreso de la República en clara alianza con la Presidenta de la República. Eso tenemos que derogar, solo para que tenga una idea. Se ha dado una norma para extinguir, ¿no? Está, perdón, a punto de darse la norma de extinción de dominio. ¿Qué significa? Que con las leyes actuales, cuando encontrábamos criminales organizados o comunes que se habían enriquecido y comprado vehículos, yates, barcos, probablemente avionetas, casas, propiedades, se les podía incautar, se les podía retirar la propiedad y el Estado tomara control de ellos, y si era evidente, fragrante ya el delito, incluso podía disponerse de los mismos. Y en caso que al final se descubriera que no eran responsables, se les devolvía. Pero ahora, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la norma? Que que no se les puede, el Estado no puede retener esas propiedades. Entonces, usted, como le he dicho, ¿cuántos años puede pasar un juicio? ¿10 años? ¿15 años? Ahí usted vea, hay juicios de los políticos que tienen 10 años y no hay sentencia. Y mientras tanto van a vender esas propiedades, van a usar esas propiedades, van a hacer uso del delito. Entonces, ¿es suficiente la normativa? Probablemente no. Requerimos de perfeccionamiento, pero no solo pasa por un tema de ley y hay que derogar las que este Congreso delictivamente ha aprobado a favor de la criminalidad. Muchas gracias. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Cuáles serían las medidas que favorezcan la disminución de la criminalidad? ¿Cuáles creen que sí son importantes y que deberían ir sí o sí, a cualquier nivel, sea policía, gobierno? Mm. Hay un problema de conexión. Nuevamente no le escucho. Ahora sí me Hay un escucha. problema. Ahora sí. Ah, ok. Sí, ya la última pregunta vendría a ser que ¿cuáles considera usted las medidas que favorezcan a la disminución de la criminalidad, pero en diversos sectores, no sé si sea gobierno, policía, fiscalía, o sea, las que considera que debería ir sí o sí? Me reitera porque no le he entendido bien. Por supuesto, de que cuáles son las medidas que considera, cuáles medidas considera que pueden favorecer a la disminución de la criminalidad, pero a través de diversos niveles, ¿no? Diversos poderes, no sé si sea a nivel policial, nivel de gobierno, fiscalía, ¿cuáles considera que son medidas que van a favorecer a la disminución de la criminalidad? ¿Que van a disminuir la criminalidad se refiere? Así es. Ya. Yo ya le comenté, en el caso policial, las medidas importantes, urgentes, son una mayor dotación policial. Ahora hay 133.000, deberíamos tener 250.000 policías. Segundo, su preparación es de bajo nivel. Requerimos que tengan una mayor formación técnica, profesional, forense. Incluso hoy día la norma es de que la policía es la primera en investigar. Se le ha quitado ese derecho al Ministerio Público que está aprobado por la Constitución. Pero para investigar, pues hay que contar con tecnologías, hay que preparar en el uso de las tecnologías. Solamente el 6% o 6.000, perdón, policías están preparados para la investigación criminal, el resto no. Entonces requerimos una mayor capacidad investigativa, deben tener un conocimiento forense para la investigación, cosa que no está dada en el Perú. El equipamiento tiene que ser superior, una mejor condición de equipamiento motorizado, vehículos, automóviles, motos. Las comisarías
el solo conocerlas nos hacen ver lo precaria de su situación. Yo acudo a comisaría. En un mismo ambiente se está tomando la manifestación de 4 o 5 personas con un ruido enorme, hablando el que pregunta el policía de instructor y el delincuente o el denunciante. Una bulla inmensa. Es decir, en infraestructura estamos muy lejos y debe haber una mayor inversión. Hay 4.027 millones de soles en este momento para la seguridad ciudadana. En el caso del Ministerio Público, naturalmente también requerimos una reorganización profunda y hay incompetencia, hay un desconocimiento muchas veces de la norma y sus investigaciones carecen de fundamentos, carecen de apego a la ley y, como me ha preguntado, también delinquen en muchos asuntos las fiscalías. Entonces, hay que dotarles de mejores herramientas, debe haber mayor volumen de fiscales, todavía contamos con números limitados, y lo mismo sucede en el Poder Judicial, corrupción, eh, falta de recursos para eh, para el conocimiento de los casos, hay que preparar mejor a los jueces y por otra parte, los distritos judiciales tampoco cuentan con los recursos presupuestales del caso y necesitamos más jueces en el Perú. En todo caso, lo que yo le puedo decir de manera final es que ya este gobierno difícilmente va a poder resolver el problema. Esto pasa por decisiones políticas, por mejores recursos humanos en la policía, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Requerimos un cambio inmediato de congresistas incompetentes pública. Yo creo que eso va a ser lo primordial para que encontremos mínimamente avances, cambios en la seguridad ciudadana tan venida menos en el Perú. Con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias, doctor Wilfredo Guzmán, por su tiempo. Ha dado información valiosa, interesante, una perspectiva nueva también, ciertos aspectos. Así que agradecerle otra vez, por su tiempo y que tenga un buen día. Gracias. De igual manera, gracias.